Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a hablar sobre un mineral muy importante y muy subestimado en la sociedad actual, que es el magnesio, ¿vale? Un macromineral que es el más abundante en el cuerpo humano y el octavo más abundante en la corteza terrestre, y pues que la mayoría pues lo subestimamos o no lo suplementamos o no metemos la cantidad suficiente. ¿Tú qué opinas? Y realmente es un mineral que, por supuesto, debemos suplementar si no consumimos bastante, porque bueno, ahí van a haber cierta sintomatología que se relaciona bastante con el tema de cansancios, dificultad para ciertas cosas, síntomas muy dispersos que a veces no se identifican ahí, pero es que será lo que tiene este tío, si está cansado, pero también tiene no sé qué, pues van a identificar un poco, porque puede ser, además que vamos a decir que es un mineral muy deficitario en el mundo, el 80% de la sociedad occidental tiene una deficiencia de magnesio y por lo tanto pues es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Correcto. Entonces vamos a empezar. Bueno, compis, el magnesio actúa dentro de 3 frentes principales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la producción de energía al estar asociado con la molécula de ATP, compi, la de ATP, que es la moneda de intercambio energético del cuerpo. La segunda, que es el balance y el control de iones fuera y dentro de la célula, el líquido extracelular y el intracelular. Esto nos va a venir relacionado siempre con la contracción del músculo liso y el músculo esquelético, el que usamos para movernos, y el liso, el que usamos pues para digerir los alimentos, el corazón, todo este tipo de musculatura interna. Al fin y al cabo, esta musculatura que recubre el corazón de alguna manera tiene que contraerse. Claro, de alguna manera, involuntariamente, pero se contrae. Exacto. Y pues mi compañero va a decir ahora los síntomas que pueden estar asociados con ciertas cosas, ¿no? Con un déficit de este magnesio. Con un déficit de magnesio. Y finalmente, viene involucrado en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo humano, que es una salvajada porque prácticamente ocupa la mayoría de reacciones químicas o por lo menos más importantes de obtención de energía, de metabolismo de carbohidratos, de grasas, de producción de proteínas y demás. Entonces es súper importante. Así que, compi, ¿qué síntomas podríamos tener más o menos para uno sospechar que tiene déficit de magnesio? Pues principalmente uno de los principales síntomas que podemos tener de un déficit de esto es básicamente los calambres. Los calambres. Compañeros. De hecho, voy a poner un ejemplo, y es que hace 2 días yo tenía calambres en el... Sí, como ese tic, ¿no? Que se mueve así y no sabes qué pasa. Esa es, en el hombro me pasa demasiado, o suele pasar, por ejemplo, en las piernas, pero a mí sobre todo me pasa en el dorsal. Antenoche me acuerdo que estaba durmiendo y todo el rato el dorsal haciendo... Y yo como, jodido, hostia, pues puede ser que tenga un déficit de magnesio, porque yo no me suplemento con magnesio, sí, pero yo no. Y estuve analizando un poco mi dieta y digo, ostras, puede ser que no esté consumiendo la suficiente cantidad para lo que nosotros hacemos. Porque claro, una persona sedentaria, sí es verdad que no necesita tanta cantidad de minerales como necesitamos nosotros. Nosotros al entrenar, encima entrenamos de forma muy intensa y tenemos una actividad física bastante elevada, pues debemos meter una cantidad de este micronutriente pues mayor. Claro, al final, compi, se relaciona con muchas patologías relacionadas, por ejemplo, o patologías o situaciones fisiológicas como el embarazo, la diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, más relacionada con la tipo 2, que es más de metabolismo de la glucosa, por ejemplo, la adolescencia, el entrenamiento, colitis, muchos problemas que nos regulan la absorción de este mineral. Eso es, y aparte está correlacionado un déficit de magnesio, está correlacionado con algunos síntomas como por ejemplo el cansancio. Un cansancio crónico, siempre estamos como decaídos. De hecho, últimamente te lo estaba diciendo que estoy como... Me siento raro porque duermo las horas que tengo que dormir, hago las cosas como tengo que hacerlas, pero yo siento que... Y puede ser que no esté consumiendo la suficiente cantidad de magnesio. Sinceramente. Los calambres ya vienen varios indicios, pueden ser varios indicios ya. Luego, aparte, pues la astenia primaveral también es otro de los ese cansancio que nos da por exceso de calor y todo. Eso es. Y luego otro bastante interesante y que, bueno, ese no se ha manifestado todavía, es el estreñimiento. El estreñimiento también es otro síntoma que se puede dar por la falta de este magnesio. Ahora vamos a explicar por qué está relacionado con estos síntomas. Pero bueno, más que todos estos síntomas, ¿algún otro que quieras mencionar, compi? ¿Otro síntoma relacionado con...? Otro bastante interesante es, por ejemplo, la confusión. Confusión mental. El hecho de estar confuso. Exactamente. Muy relacionado, por ejemplo, en épocas donde, bueno, tenemos incluso a veces temas de cefaleas, dolores de cabeza muy recurrentes, falta de concentración, divagación mental, todas esas cosas, a veces se relaciona y está comprobado, según algunos estudios recientes muy serios de revisión, que se nota que al presentar una ausencia, un déficit de magnesio en la dieta, una pregunta, ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cómo podemos saber nosotros si tenemos un déficit de magnesio aparte de ver los síntomas que tenemos? Wow, es complejo. Es muy complejo.
complejo y yo creo que no se puede saber en un examen de sangre como tal, porque recordemos que el magnesio como tal es el mineral, uno de los minerales más ricos en el líquido extracelular. Es el más rico y el segundo más rico dentro de la célula. Pero entonces nuestro plasma sanguíneo, el 0,1% está en el plasma. Todo lo demás está dentro de las células. Y cuando el plasma baja su concentración, a menos de lo que necesita, pues las células liberan magnesio, ¿no? Entonces, hacer un examen de sangre para mirar cómo tenemos el magnesio va a ser inútil porque nuestro cuerpo siempre va a mantener unas concentraciones más o menos estables de magnesio para que pues podamos contraer los músculos, podamos... si no moriríamos. Claro, entonces realmente lo que habría que hacer aquí es abrir un eritrocito y mirar cuánto magnesio hay, pero esto es una técnica compleja, también está la resonancia magnética nuclear y otras técnicas, pero bueno, al fin y al cabo son técnicas muy complejas y lo más importante... Y lo mejor es fijarnos al final, o sea, en la dieta y en los síntomas. Cuánto estamos consumiendo, qué sintomatología tenemos y si tenemos algunas patologías que vamos a mencionar más adelante. Bueno, compañeros, pero se está preguntando qué funciones principales tiene este magnesio y por qué nos están diciendo tanto esto. Básicamente porque la primera y la más importante es la producción de energía, ¿vale? El magnesio está asociado al ATP, compi, y eso es para estabilizar esta molécula. Y lo hace disponible, biodisponible, ¿vale? Lo hace biológicamente activo en el organismo. Sin el magnesio, el ATP, la energía del cuerpo no va a poderse usar. Entonces, cuando nos sentimos cansados, cuando tenemos esa falta de energía y todas estas cosas que se asocian mucho a diversos problemas, pues puede ser por déficit de magnesio. La segunda, compañeros, va a ser síntesis de moléculas, ¿vale? Está asociado a la síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos, síntesis de proteínas, como les digo. Está asociada a infinidad de procesos bioquímicos en el organismo, tanto catabólicos como anabólicos. Entonces, súper importante, ¿vale? El rol estructural, compañeros, como tercera, fundamental para la creación de masa ósea, la osificación de los huesos y demás es fundamental, ¿vale? Juega un papel intrínseco con el calcio, lo que nos permite, pues, tener una mayor densidad ósea y evitar problemas a largo plazo. Si te fijas, la mayoría de personas se fija solamente y únicamente en el calcio. Es verdad. No, voy a comprar esta leche que tiene mucho calcio. Vale, sí, pero ¿y el resto de cosas? Claro, el calcio, la vitamina D, cuánto estás tomando el sol, no estás tomándolo. Todo esto forma parte de pues, lo sólido o denso que sea tu hueso. Claro, hay muchas cosas que eso juega un papel importante en este tipo de cosas. Y finalmente, compañeros, súper importante la señalización celular. ¿Pero qué es esta señalización celular? Como te estás preguntando, pues la señalización celular es todo lo que tiene que ver con los procesos que nos pueden inducir a la creación de moléculas como el AMP cíclico, que tienen que ver mucho con la fluidez de la membrana, el paso de ciertos iones, por supuesto la hipertensión arterial va a jugar ahí un papel muy interesante, el mecanismo de infección de ciertos patógenos, por ejemplo el AMP cíclico es fundamental en la salmonela, con la listeria y todas estas cosas, es fundamental para los procesos de infección que juegan pues, dentro del enterocito ya cuando entran, entonces es súper importante que entiendan eso y bueno, vamos a hablar sobre más del magnesio, pero es importante que entiendan las funciones más o menos que cumple este mineral. Por lo tanto, compañeros, si vengo hablando de que el magnesio juega un papel importante en la fosforilación de las proteínas y demás, pues va a ser súper importante también a la hora de ese balance externo e interno que tiene la célula para, por ejemplo, procesos como la contracción muscular, procesos como la presión osmótica de las células, la presión arterial, todas estas cosas, esa fluidez que tienen los iones compi afuera y dentro de la célula, al final todo se relaciona con absolutamente todo y no podemos pensar que el magnesio juega un papel aparte, sino a nivel general. Entonces, compañeros, súper importante el magnesio, la bomba sodio-potasio ATPasa, también súper fundamental en el control de la tensión arterial, mejor dicho, en prácticamente todo el magnesio está presente. Bueno, compañero, pero yo quiero saber y queremos que nos expliques cuánta cantidad de magnesio acumulamos en el cuerpo humano, en la adultez, en los tejidos, porque es importante saberlo, así que coménteselo, compi. Pues se lo voy a decir a estos chicos de aquí y veréis, chicos, en cuanto a cantidad de magnesio, en cuanto a la cantidad que tenemos y que almacenamos en nuestro organismo, es una cantidad de 25 gramos de magnesio en todo el total de nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, es aproximadamente un 0,1% de nuestro peso total. Porque claro, pensar que es en todo el organismo. Y en los adultos. En la adultez. Estamos hablando de una persona que es adulta. Claro. Luego, además, tenemos que hablar de dónde se almacena este magnesio. ¿Dónde se almacena gran parte de este magnesio? Claramente. Pues la mayoría se almacena en el hueso. Aproximadamente un 65% de este magnesio se almacena en el hueso, ¿vale? En el tejido óseo. Luego, en otros aparatos, pues se almacena aproximadamente el 7%, como puede ser el corazón, como puede ser el aparato digestivo. Luego, en la masa muscular, se almacena aproximadamente un 27% de este magnesio. Y luego, básicamente, como habíamos hablado anteriormente, en el líquido extracelular se almacena un 1% del magnesio total de nuestro organismo. Ya por eso había dicho mi compañero
que no tiene mucho sentido hacer analíticas de sangre para mirar cuánta cantidad de magnesio tenemos. Claro. Por eso, compi, como bien dijiste, como se almacena el 25% del músculo o cercano a ese porcentaje, la gente pensará, oye, pero ¿por qué es tan importante esto en los calambres y demás? Pues por eso es, compi, porque se almacena bastante cantidad. Claro, y es súper importante, más que los electrolitos, más que consumir. Por ejemplo, hay gente que piensa que los Powerade y todas estas cosas que tienen sales minerales, minerales, súper importante, pero el magnesio es un mineral que debemos tener en cuenta. Si todos los demás los tenemos bien, el magnesio va a jugar un papel fundamental en la contracción muscular y en los calambres, en la relajación muscular y demás. Entonces, al final, el magnesio es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y por lo tanto, si tienen calambres y demás, tengan en cuenta los RDA que vamos a dar más adelante en el vídeo para que sepan cuánto consumir y que cantidad de magnesio no tengan este problema. Eso es. Bueno, compañeros, ahora vamos a comentar qué favorece y qué no favorece esa absorción de magnesio, porque recordemos que aunque estamos consumiendo los 400 miligramos o 300 o 200 que vamos a decir ahora para cada persona, depende de tu género y tu edad, pues también depende de qué hacemos y qué no hacemos en nuestro día a día y en la dieta. Entonces, compi, quiero que digas qué nos favorecería a la hora de la absorción del magnesio. ¿Qué nos favorecería y qué es bueno? Ok, pues compañeros, lo que sí nos favorecería la absorción de este magnesio es básicamente una dieta alta en proteínas. Exactamente. Es decir, una dieta pues alta en proteínas animales, porque las proteínas animales favorecen también la absorción de este magnesio antes que las proteínas vegetales. Luego, aparte, otros alimentos como los carbohidratos fermentados, como por ejemplo las leches, el queso, todo esto favorece también la absorción de este magnesio. Además de consumir alimentos ricos en vitamina D. ¿Como cuáles, compi? Bueno, los alimentos más ricos en vitamina D, recordemos que la vitamina D no existe en el mundo vegetal, existe en el reino animal. Entonces, todo lo que tenga y todo lo que provenga del mundo animal, y en específico muchas veces en algunos pescados, algunas carnes, lácteos, quesos, por ejemplo, algunas grasas. Claro, van a ser muy ricos en esta vitamina y por lo tanto en magnesio. O sea, así siempre se viene asociada, entonces, muy importante. Y luego, aparte, contar que otros ácidos grasos, como por ejemplo los insaturados, también favorecen la absorción de este magnesio. Correcto. Favorece porque también el magnesio está presente en ese tipo de grasas. De aceites. Y bueno, compañeros, pues lo que no deberíamos hacer o tendríamos que tener un poquito más a rajatabla son ciertas cosas. Por ejemplo, el consumo de fibra. Como habíamos dicho, el magnesio se absorbe más o menos del 10% en el intestino grueso y el 90% en el intestino delgado. Pues al consumir bastante fibra, compañeros, nos va a hacer que disminuyamos mucho la absorción de este mineral, porque recordemos que la fibra lo que hace es que aumentar el tamaño del bolo alimenticio, el quimo. Para aumentar también, o sea, para mejorar también este tránsito intestinal. El tránsito, pero cuando nosotros nos pasamos de fibra, superamos los 35 gramos al día, o por ejemplo tenemos algún problema y demás, dificultamos esta absorción porque pues arrastra todo. Y dependiendo también si es fibra soluble o insoluble, específicamente la insoluble en este caso. Por eso es tan importante que controlemos también la fibra. No entre más fibra mejor y como solo integral, fruta, verdura y al final no estoy absorbiendo como debería los nutrientes y tengo, bueno, problemas ya con la densidad nutricional que estoy introduciendo a mi organismo. Tira mucho hate al alcohol. No, en serio, tira a muerte al alcohol. Otro problema, compañeros, de la absorción del magnesio será el consumo de fructosa, ¿vale? Y además el consumo de grasa saturada. Y por último, el consumo de proteínas vegetales, ¿vale? Todo esto no está asociado al magnesio realmente porque, bueno, en el procesado se puede perder incluso hasta el 99% del magnesio en el procesado y en la refinación incluso el 50%. Entonces, todas estas cosas pues van a jugar un papel bastante perjudicial a la hora de absorción del magnesio. Y un problema muy grave es el alcoholismo. Compañeros, ya de esto hemos hablado tanto, pero al final la gente no entiende que el alcohol es un problema. El alcohol es un problema y que debemos corregirlo ya. Básicamente porque, compi, si tú te metes, sales a beber, por ejemplo, y vas a de copas, no sé qué, te metes 2 cubatas, luego una cerveza, luego no sé qué, unos amigos, tú seguramente vas a estar lleno. Estás consumiendo porque estás aportando calorías, el alcohol, y estas cosas tienen azúcar y bueno, exactamente, sacia. Esto lo que va a hacer es bajar la densidad nutricional que estás consumiendo al día. Por supuesto. Y esto lo que va a provocar es déficits nutricionales. Déficits nutricionales como el de magnesio. Entonces al final está por no hablar del resto de déficits nutricionales. No, pero por Dios, es lo mínimo. De macronutrientes también. Wow. Eso es increíble, o sea, desde aquí les decimos de hecho vamos a hacer un vídeo, compañeros, sobre el alcohol, un vídeo completo sobre el alcohol, en el que vamos a destrozar esa puta mierda, te lo prometo. Es un vicio tremendo, bro. O sea, ese vicio está matando a la sociedad, literalmente la gente cree que beber alcohol, no tiene consecuencias. Cuando tengas 45 o 50 y te venga cualquier enfermedad, no, pero si yo soy deportista y yo me cuido, mis huevos. Está matando a la sociedad este tema, bastante fuerte. Que fuera algo normal, ¿no? Sí, como si fuera, bueno, pues compañeros, ahora más adelante mi compi va a decir qué cantidades debemos consumir en cada etapa de nuestra vida, si somos adultos, si lo que sea, y además
otras recomendaciones. Pero por ahora, quiero decirles que hay patologías y demás cosas que nos pueden disminuir la absorción intestinal del magnesio. Se puede ver afectado a nivel gastrointestinal. Entonces ahí ya más adelante vamos a hablar de la suplementación, porque sería bueno en algunos casos suplementar siendo deportistas y otras cosas, y en casos no sería necesario y solo con la dieta bastaría. Pues compañeros, en este caso vamos a hablar de la enfermedad de Crohn, vamos a hablar de enfermedad como la diabetes mellitus. Vamos a decir, por ejemplo, que las enfermedades de mala absorción, malas absorciones de bastantes nutrientes, la celiaquía, todas esas intolerancias que a veces nos pueden generar ciertas inaniciones o desnutriciones porque se daña el epitelio. Claro, al fin y al cabo no se absorbe esta comida. Exactamente, intestinal, pues entonces al final podemos tener problemas de absorción de magnesio. Me va a preguntar, ¿por qué lo de la diabetes? Bueno, pues la diabetes está muy relacionada con un daño en el riñón en cuanto a retención de este mineral. Al final, si no retenemos lo suficiente de magnesio, pues necesitamos consumir más para llegar a este nivel sérico de magnesio que nos viene bien en nuestro organismo, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Todos estos trastornos que dije se relacionan mucho con la falta de absorción del epitelio intestinal de todo en general. Pues, por supuesto, también del magnesio. Entonces, compi, muy importante tenerlo en cuenta y... Mira, vamos a decir un poquito las RDAs. Las RDAs. Un poquito cuántos son los requerimientos de magnesio que necesitamos para estar saludables. Me parece bien. Y para no sufrir síntomas de... déficit de magnesio. Ok, compañeros, pues ¿cuánta cantidad de magnesio necesitamos para lo que hemos dicho anteriormente? Pues los hombres más o menos necesitamos de 400 a 420 miligramos al día de magnesio para no sufrir estos síntomas que hemos dicho anteriormente. Y luego las mujeres necesitan de 310 a 320 miligramos, ¿vale? Los hombres necesitan un poquito más. Claro. Debido más que nada al peso, al entrenamiento, a que tienen muscular, es obvio, ¿no? Normal, nos movemos más. Exacto. Fisiológicamente. Entonces, esta sería más o menos la cantidad que necesitan los hombres y las mujeres de magnesio para no sufrir estos síntomas. Pero yo quiero, compi, también que nos hables del embarazo y de la adolescencia. ¿Hay que subir esta cantidad o no? ¿Hay que subirla o no? Yo te preguntaría que, claro, es un estado fisiológico diferente donde tenemos a alguien dentro del organismo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tiene a un ser humano que necesita también ciertos RDA. Y además, también, por ejemplo, problemas como de nuestra vida diaria, como el entrenamiento o la adolescencia, donde siempre tenemos también requerimientos, pero esos suben porque estamos generando esa hiperplasia, ¿no?, de tejidos. Así que conviene embarazadas. ¿Cuánto debería subir una embarazada? Pues una embarazada debería consumir lo mismo que consume una mujer normal, pero incrementar, a ser posible, 100 miligramos más de magnesio. Ok. Incrementarlo básicamente porque hay que pensar que tenemos un feto y que tenemos un niño. Eso Entonces también hay que aportarle esta cantidad extra de magnesio. Y luego, en niños, como me has comentado también, un niño debería consumir entre 120, 140, incluso 160 miligramos de magnesio al día para estar saludable. Okay. Es verdad que ¿por qué necesita menos cantidad? Pues es obvio también, porque pesa menos, un niño pesa menos, se mueve menos, tiene menos cantidad de masa muscular que un adulto. Claro. Entonces, esta sería más o menos la cantidad recomendada para un niño. Eso es. Compañero, tienes que madurar, ¿vale? Tienes que madurar. Ya no vale aquí decir, no me como los vegetales porque no me gustan, como los niños pequeños. ¿Pero qué es eso, por favor? Si somos adultos, necesitamos este tipo de nutrientes en nuestro organismo, ¿vale? No es comer bollo, no es comer mierda, eso no. Necesitamos los minerales provenientes de las hortalizas, de las verduras, de las frutas que nos aportan, porque si no, nos va a ocurrir un déficit nutricional. El metabolismo del glucógeno consume sí o sí magnesio y los deportistas debemos consumir magnesio. He visto mucho deportista compi en los gimnasios que sí entrena como sea, bien, pero al final no come bien. Y ya sabemos un ejemplo, ya lo sabemos, porque conocemos muchos, pero obviamente eso es un error, porque al final la enfermedad no nos va a poder permitir seguir creciendo en marcas, en RMs, en lo que sea. Y lo que hemos hablado anteriormente, al fin y al cabo nos vamos a sentir más cansados, vamos a tener calambres, y esto pues interfiere de manera directa en nuestra salud, lo cual no nos va a permitir tener un entrenamiento pues, 100% adecuado, bueno y óptimo. Claro, y ahí sería interesante intentar suplementar con magnesio si se puede, o comer bien y suplementar un poco más. Las RDA suben en los deportistas y tenerlo en cuenta, compis. Antes de pasar, compañeros, a qué alimentos deberíamos comer y qué suplementos debemos usar, porque hay muchos en el mercado, compis. Yo uso, por ejemplo, el cloruro de magnesio, pero hay muchos, el citrato, bueno, ahora vamos a hablar. Quiero decir, ¿qué sintomatología, brother, tendríamos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de sospechar de un déficit de magnesio? Vamos a hablar primero sobre la sintomatología leve y sobre la sintomatología que ya es un poquillo más como para decir, oye, puede ser esto, que ya es en serio. Pues principalmente es lo que hemos hablado anteriormente, compañero. O sea, hemos hablado de que el cansancio es un síntoma clave, pero también está
relacionado con la debilidad. Es decir, debilidad, por ejemplo, debilidad muscular, cansancio, como apatía. Esto estaba bastante relacionado con síntomas de un déficit de magnesio. Luego, aparte, pues náuseas, vómitos, síntomas bastante clave de un déficit agresivo de magnesio. Claro. Y luego, aparte, lo que veníamos hablando antes. ¿Qué? O sea, lo que nos estaba pasando a nosotros, o en este caso a mí, en el dorsal, era calambres, tics nerviosos a nivel muscular. Claro. O sea, todo esto está relacionado con un déficit de magnesio. Eso que se te sube el gemelo por la noche. Sinceramente, yo pienso que yo tengo un déficit de magnesio y debo suplementar. Y aún así, ahí también come muy bien, pero aún así es deportista. Entrenamos fuerte y podría ser una buena opción suplementar. Entonces, ahí muy interesante. Por ejemplo, también, compi, el tema de la dificultad para dormir, el insomnio, ¿sabes? Se relaciona. El magnesio es un relajante natural del organismo, viene asociado a muchos suplementos, por ejemplo, como la melatonina para dormir, la B6, el zinc, viene muy presente en estos fármacos o en estos suplementos para descansar mejor y es importante, ¿vale? Y en personas embarazadas, como hemos dicho, es positivo elevar la dosis. Claro. Básicamente por el hecho de que cuando tenemos el feto, a través de los riñones perdemos mucho más magnesio. Claro. Entonces es muy interesante también suplementarlo. Exactamente. Así que todas estas cosas que decimos, compañeros, para evitar este tipo de sintomatologías, la irritabilidad. Y si tienes calambres, tienes tics nerviosos, te sientes cansado, tienes fatiga muscular. Cuidado con el magnesio. Muy probablemente. Échate un ojo al magnesio, mira cómo estás comiendo y si no, prueba a suplementarte y ver si se te quitan los síntomas. Claro, eso es. Bueno, pues compañeros, algo que les queríamos contar antes de hablar de las fuentes naturales de magnesio. Queríamos contarles también el hecho de que en el procesado de magnesio, y por eso recalcamos el hecho de que los ultraprocesados y la refinación de las harinas, de los cereales, perdemos mucho magnesio, pues sería muy interesante tener esto en cuenta antes de pasar a las fuentes y saber que ahí los arroces integrales tienen endospermo y sin otras cosas pues tendrá menos magnesio porque allí está los tegumentos y demás que el arroz blanco, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta, compañeros, que hasta un 99% compi se puede perder en la refinación y en el procesado térmico, así como la vitamina C y la tiamina, que también son muy sensibles a la temperatura y a la quelación por agua y demás de los alimentos. Entonces, compañeros, arroces integrales, pastas integrales, todas estas cosas es mejor consumirlas así. Si no tenemos un buen aporte de magnesio proveniente de hortalizas y demás, tratemos de introducir alimentos completos, alimentos, o sea, que nos proporcionen toda la parte externa del fruto o del cereal, lo que sea, y además lo de dentro también. Entonces, compañeros, ya una vez dicho esto, vamos a decir fuentes, compi. ¿Te parece si dices algunas fuentes principales de magnesio? Por supuesto, me parece muy bien, pero no se lo voy a decir a estos chicos, sino que se lo voy a decir a estos chicos. Ok, compañeros, ¿y cuáles son las principales fuentes de magnesio? Pues hay que tener en cuenta principalmente fuentes como por ejemplo las hojas verdes, es decir, todo lo que viene siendo espinacas, todo lo que viene siendo lechuga. Este tipo de alimentos son bastante ricos en magnesio porque el magnesio emite la frecuencia de onda, eso es, de la que nos proporciona esa por eso las cosas verdes que vemos en la calle, compi, son verdes por el magnesio. Exactamente. Ok, luego otros alimentos que también contienen magnesio son las nueces, los frutos secos, las patatas también son bastante ricas en magnesio y también las semillas de calabaza. La semilla de calabaza también tiene bastante cantidad de magnesio, compañero. El cacao también, el yogur y por supuesto el agua mineral. El agua mineral, si os fijáis en la etiqueta de atrás, podéis ver que contiene magnesio. Hay unas más duras que otras, que tienen más unas que otras, pero al fin y al cabo el agua mineral también tiene magnesio. Exactamente. Y recuerden, compis, también importante el hecho de, por ejemplo, algunas veces que se preparan los alimentos en cocción, hervirlos y demás, es recomendable no pasarnos el tiempo, ya que lo dijo mi compi, el agua, aunque sea mineral y demás, nos pasamos mucho tiempo hirviendo el alimento en cocción y demás, obviamente este mineral es hidrosoluble y se va a ir el agua. Entonces, si desechamos el agua después y nos comemos el vegetal sin el agua, pues vamos a tener un problema porque el alimento va a perder incluso el 50% del magnesio. Entonces, si vamos a usarlo así, ponemos que sea en cremas de verduras, usemos ese agua de cocción y lo consumamos. O verduras crudas. Por ejemplo, un estofado de patata. También. Un estofado de patata, si tiramos el caldo, pues vamos a perder gran cantidad de este magnesio. Por lo que le ha comentado de que es hidrosoluble este mineral, ¿no? Entonces, sí, pero generalmente los estofados se comen el caldo. Entonces, claro, ahí es positivo porque te estás comiendo el caldo y te estás comiendo este mineral. Exactamente. Bueno, compañero, pero la gente se preguntará, oye, pero los alimentos no tendrán el magnesio suficiente. O sea, ¿cuál es el problema de los alimentos que acabas de decir? No tendrán, o sea, el magnesio suficiente para no tener que estar suplementando, porque la gente piensa que los suplementos de
de magnesio y de cualquier cosa, pues son malos, ¿no? Y demás. He oído mucho, incluso un médico que me comentaba y tuvimos una charla incluso bastante guay donde yo le explicaba que los alimentos no son iguales que los de antes. O sea, claro, cuando estamos hablando de rotación de cultivos, de la agricultura intensiva y extensiva, debemos tener en cuenta que la población que tenemos ahora en la Tierra es mucho más grande que la que teníamos antes y por lo tanto esa población nos ha obligado a implementar prácticas de la agricultura mucho más intensivas que extensivas. El cultivo extensivo permite esa rotación de cultivos, permite usar más de una manera más eficiente las tierras y demás, pero ahora no es así. Por eso los alimentos, todo esto como las lechugas, son menos ricos en micronutrientes. Toda la espinaca, todo tiene mucho menos. De hecho, se habla de un 70% menos de micronutrientes, incluidos magnesio, a nivel de hace 3-4 décadas, ¿me entienden? Entonces eso es súper importante que lo tengamos claro. Y cuando alguien nos venga a decir, no, que no suplemento, que yo como ven, pues háblale sobre eso. Otro de las causas por las cuales debemos suplementar, y ahora vamos a hablar sobre suplementos, va a ser el uso de medicamentos. Mucha gente, compi, sufre de patologías como la acidez estomacal, ¿no? Y usa antiácidos como los parasoles, el omeprazol, el pantoprazol, todas esas cosas. Es malo a largo plazo. Inhiben la bomba de protones y eso lo que hace es que nos va a desequilibrar un poco esa absorción a nivel intestinal y estomacal del magnesio. Entonces también es una opción para suplementar. Y al fin y al cabo las digestiones son peores porque el ácido es menos ácido. Claro, exactamente. No digerimos igual la carne, todo lo que necesitamos para los alimentos. Digamos, un trabajo mucho mayor al intestino. Claro, exactamente. Otra cosa, compi, será, por ejemplo, lo de la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, es una diabetes que, bueno, con los años la vamos desarrollando y va empeorando si no corregimos los hábitos funcionales y de actividad física. Eso lo que nos va a hacer, compañeros, es desarrollar un problema en los riñones de falta de retención de magnesio, lo que va a hacer que lo excretemos mucho por la orina y al final, si estamos excretando más que el deberíamos retener, pues también sería una buena opción suplementar con magnesio. Bueno, compi, finalmente los suplementos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Suplementamos sí o no? Buena pregunta. Yo quería decir esto porque mucha gente, ya que hablamos del problema de las tierras, del problema de ciertos medicamentos, trastornos y demás, el embarazo, pues sería una buena estrategia suplementar en algunos casos, ¿no? Pero ahora quiero que me digas, bueno, ¿qué suplementos son los mejores? Los que mejor se absorben, los que más biodisponibilidad tienen. Ok, chicos, pues ¿cuáles son los mejores suplementos? O hay que suplementar o no hay que suplementar. Primero, antes de nada, ¿hay que suplementar o no hay que suplementar? Pues depende de la persona, depende de ti, ¿vale? Depende. ¿Eres deportista, no eres deportista? ¿Entrenas fuerte, entrenas intenso, no entrenas intenso? ¿Cómo es tu dieta? Depende de muchas cosas. Si tienes indicios de padecer síntomas de déficit de este magnesio, de este macromineral, pues te recomiendo que te suplementes, ¿vale? Que tomes un suplemento. Ya hemos hablado, si eres deportista te puede venir muy bien, ¿vale? Yo no lo meto y por eso me está viniendo esto, por ejemplo, el tic en el dorsal, que sin más cansancio, no sé qué. Vamos a empezar a suplementarnos, ¿vale? Entonces, compañeros, ¿qué suplemento es el mejor? Pues está el cloruro de magnesio, que es el que tomas tú, por ejemplo. Es el que yo tomo. Cloruro de magnesio. Muy biodisponible. Muy biodisponible. Luego aparte tenemos el citrato de magnesio también. También muy bueno. Luego tenemos otro que es el malato de magnesio, que también con la glucemia, ¿no? Está relacionado con el control de la glucemia en sangre. Exactamente. ¿Vale? Pero, compañero, el óxido de magnesio no se absorbe tan bien. ¿Por qué? Porque es menos biodisponible. Es decir, sí estamos consumiendo la cantidad de magnesio que necesitamos, pero el organismo no es capaz de absorber esta cantidad de magnesio. Entonces, al fin y al cabo, es como si no lo tomáramos. Claro, exactamente. Muy importante la biodisponibilidad de las moléculas que introducen. Es igual que los nutrientes, al fin y al cabo. Igual que otro nutriente, como la proteína. Hay proteínas más biodisponibles que otras. Como por ejemplo las legumbres. Las legumbres son menos biodisponibles a nivel proteico que, por ejemplo, una carne. Exactamente. Bueno, Juan Diego, y yo quería saber qué beneficios tiene este magnesio. Porque ya hemos hablado de qué pasa si tenemos un déficit. Claro. Pero coméntame cuáles son los beneficios ¿qué nos puede ayudar, de este mineral. Vale. ¿En qué nos puede ayudar? Oye, pues genial, porque ya hablamos de los problemas, ¿no? Ahora, ¿cómo los solucionamos? Pues recordemos, compañeros, que el magnesio viene asociado a muchos medicamentos para la relajación que inducen al sueño, al descanso y demás. Y es básicamente porque también actúa como relajante natural. Recordemos el problema de los calambres, el problema de los tics nerviosos, de los tics, por ejemplo, que tenemos a veces en determinadas zonas del cuerpo después de un entreno fuerte. Todas esas cosas son importantes a la hora de contemplar la suplementación, básicamente porque está relacionado con todos esos procesos relajantes, tanto del sistema nervioso central como ya directamente de la fibra muscular. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, ya decimos, vale, pues entonces suplemento con magnesio. Otra cosa, compi, la diabetes mellitus, la tipo 1 y tipo 2, se está investigando incluso la suplementación o el uso de magnesio asociado con otros medicamentos para el control y el mejor funcionamiento de la glucosa ya una vez ingresa a la célula. Hay estudios muy serios que se están demostrando posibles beneficios y falta un poco por investigar, pero bueno, ahí están algunos datos interesantes. El control, por ejemplo, compañero, de la LDL, ¿sí? La lipoproteína de baja densidad. Bueno, es tan importante esta lipoproteína.
bueno, no tenerla alta básicamente por taponamientos y aterosclerosis que nos puede generar, bueno, problemas ya a nivel circulatorio y demás, los capilares. Entonces todo esto se asocia mucho al consumo alto de magnesio. Personas que tienen consumos bajos de magnesio, porque también se ha visto relación con las bajo consumo de verduras, bajo consumo de ácidos grasos esenciales y demás, pues también va a tener problemas con la elevación del LDL, ¿no? Entonces es como el ejemplo mismo que la gente dice, ¿no? Que la gente normalmente que no fuma, que no bebe, también come bien, porque siempre se ha relacionado a una persona que no fuma, que no bebe, suele preocuparse por su salud. Claro. Se relaciona, si te has puesto a pensar eso, se relaciona mucho con el tema de los buenos hábitos nutricionales. Entonces todo esto pues va a tenerse muy en cuenta, ¿no? Ya hablamos sobre los calambres, sobre todo esto y bueno, nada, compi, beneficios muy buenos a nivel de entrenamiento fundamentales. Y por supuesto no bajar los RDA. Yo quería saber otra cosa. ¿Qué, compi? Yo quería saber qué pasa si me paso. Si te pasas, una sobredosis. ¿Qué pasa si ahora cojo y digo, bueno, me meto 2000 miligramos, 2 gramos de magnesio al día? ¿Qué puede pasar si tengo un superávit de este magnesio o tengo una sobredosis? Ok, buena pregunta, compi. Realmente no son tan graves los síntomas, ¿no? Realmente es uno de los suplementos más seguros en cuanto a sobredosis, por así decirlo. Porque, bueno, son síntomas que se pueden mediar. Obviamente vamos a tener un problema de diarrea, de vómito y demás, pero no son síntomas, por ejemplo, graves, ni que tengamos miedo porque algo pase. Obviamente es mejor no pasarnos y tener la dosis que necesitamos. Claro, la dosis que necesitamos siempre, obviamente, no superar los RDA. Más no es mejor. En ningún caso. Y esto nos va a hacer pues que no nos pasemos, no tengamos una sintomatología incómoda a nivel ya, bueno, gastrointestinal y todas estas cosas que nos pueden tener molestias, ¿no? Bueno, compas, y para despedir el video me parecería guay decirles quiénes no deberíamos suplementar o por lo menos usar fármacos relacionados con el magnesio o que tengan concentraciones elevadas de magnesio. Básicamente son muy puntuales los casos, ¿vale? Personas que tengan colitis ulcerosa o por ejemplo inflamación en el colon y demás, no vamos a intentar suplementar pues con magnesio básicamente porque, bueno, vamos a generar ese movimiento, ese peristaltismo intestinal y vamos a favorecer la irritación del colon y por lo tanto vamos a empeorar el problema. Claro, recordemos que el magnesio se encarga de esta contracción, de estos movimientos peristálticos, ya sea en el corazón u otros sistemas como el sistema digestivo. Exacto, por eso también es también muy útil para el estreñimiento, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, creo. Muy útil, porque a lo mejor la masa fecal, pues al haber unos movimientos peristálticos más continuados y más fuertes, pues claro, todo va mejor. Vamos mejor de esa parte, ¿no? Y otra razón es un problema renal, ¿vale? Un problema serio renal, tengamos ya comprometido algún problema ya de los glomérulos, de los bueno, ya eso es un problema que ya tú deberías saber que tienes un problema, porque deberías ir al especialista. Un problema renal ya es algo que tú debes saber que lo tienes, y si no, pues hay síntomas también que indican eso. Entonces ahí ya tampoco sería interesante suplementar con magnesio, sino consultar primero con el médico, ¿vale? Eso es, un especialista, a ser posible. Ok, chicos, pues nos ha encantado teneros por aquí hoy. Espero que os haya servido este pedazo de vídeo hablando sobre el magnesio, que es un macromineral súper importante. Ya habéis podido ver que es un mineral que está muy subestimado, que no se suele hablar de él, siempre se habla de lo mismo, de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca se habla de este mineral que es tan importante y tan deficitario en la sociedad. Así que chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Os invito a que nos sigáis en Instagram, ¿vale? En Instagram, en TikTok también, TikTok, y por supuesto que os suscribáis a este canal de YouTube, porque vamos a estar subiendo contenido pues prácticamente semanal, 2 vídeos semanales, así que no podéis perderos estos vídeos tan interesantes que se entienden además muy bien y os vais a poder aplicar a vuestra nutrición y a vuestro entrenamiento. También se vienen vídeos de entrenamiento, vídeos de entrenamiento en el gimnasio, explicando el porqué de cada cosa. Así que chicos, os invito a que no os perdáis absolutamente nada. Podéis suscribiros al canal de YouTube, seguirnos en Instagram. Y si alguien está interesado en algún plan nutricional personalizado, en tu caso y demás, también está la página web para que vayas y mires. Correcto. O háblanos por el privado en Instagram y ya nosotros hablaremos sobre ello, ¿vale? Eso es, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado un montón. Vuelvo a repetir y nos vemos en el próximo vídeo.